les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a su devocional Escudriñando las Escrituras. Les invitamos para que nos acompañen a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a leer. En el año que murió el rey Uzías, y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Damos gracias a Dios por su preciosa palabra, porque ella nos edifica. Visiones sobrenaturales. ¿Cuántos creyentes como usted y como yo, o aún personas no creyentes, quieren ver algo sobrenatural? Cuando uno no es creyente, entonces lo busca en el lado oscuro. Pero cuando uno es creyente, lo busca en la luz. Y la luz es Cristo Jesús. Ver algo sobrenatural sí que hace falta en estos tiempos, ante la incredulidad y la oscuridad que hoy en día vive esta sociedad. Necesitamos como iglesia entrar a ver lo sobrenatural, entrar a vivir en un mundo sobrenatural, para que este mundo sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Es muy importante. ¿Qué se necesita entonces para ver lo sobrenatural? Lo sobrenatural comienza en lugares sagrados, en nuestras experiencias con Dios, cuando Él se nos aparece y nos llama. Allá en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 3 de Éxodo, usted va a encontrar a Moisés que se acerca al monte de Oré. Y allí, en el monte de Oré, es cuando ve una visión sobrenatural, y así considerada por Moisés, pues una zarza ardía pero no se consumía. Y al acercarse, entonces Dios le habló y le dijo que ese lugar era santo. Tenemos que entender que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado, y que ella es la sangre del nuevo pacto. Y que en ese nuevo pacto el velo se rasgó, y que todos nosotros tenemos entrada al lugar santísimo en un camino totalmente nuevo. En un momento de dificultad, posiblemente, es los momentos sagrados, en los momentos en que estamos en comunión con Él, en los momentos en que queremos, anhelamos, deseamos hablar, escuchar la voz de Dios. Isaías, en el capítulo 1, en el tiempo en que murió el rey Uzías, había una confusión en medio de esa transición, de ese reinado. Y entonces dice que él estaba sentado y vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa visión, allá en el Apocalipsis, en el capítulo 1,
el evangelio del evangelista Juan. Estaba él en la isla de Patmos y allí Juan ve una visión sobrenatural. Siempre lo sobrenatural viene en momentos de crisis, en momentos de dificultades. Y si estamos en crisis en esta sociedad en la cual hoy en día estamos viviendo, después de estas cuarentenas, estas pandemias, el rebrote que se escucha hablar en Europa, las crisis que se presentan en los diferentes gobiernos, las amenazas, los tiranos, todo el mundo está en una crisis profunda. La misma naturaleza que ruge con dolores de parto y se presentan tragedias en todo el mundo. Se necesita lo sobrenatural en este tiempo. Se necesita el poder de Dios, ver la visión de su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y ahí estaba entonces aquel evangelista. Y es allí en los lugares sagrados donde nuestras experiencias con Dios, cuando Él se nos aparece y Él nos llama, y la iglesia ha sido llamada para ministrar esta sociedad. Acontecen momentos críticos en nuestro peregrinar personal o la necesidad de este país donde hay tanta violencia que se está presentando. Necesitamos que la iglesia entre en ese mundo sobrenatural. Y Él dice allí, después de ver esa visión maravillosa, cierto, ver a los serafines, y que daba el uno voces al otro, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Estaban adorando a Dios en una adoración profunda. Cuando nos unimos a la adoración celestial, eso es lo que necesitamos para ver lo sobrenatural, una visión gloriosa. Es unirnos a la adoración celestial con los querubines. Y entonces dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, es decir, se llenarse de la gloria de Dios. Esta casa, este templo del Espíritu Santo lo necesita. ¿Para qué? Para que nosotros miremos dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, y poder saber nuestro estado espiritual. El profeta Isaías fue cuando dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio del pueblo, sí, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es reconocer nuestra condición. Y aún en esa condición inmunda de pecado, Dios está dispuesto a restaurarnos, a limpiarnos y a levantarnos para que nosotros vivamos ese propósito sobrenatural que Él quiere hacer en tu vida. Y tú estás llamado para ello. Somos llamados para ello. Acompaña esta visión manifestaciones sobrenaturales como la visión, milagros, voces audibles a nuestro oído. Vamos a escuchar la voz de Dios. Nos lleva al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Ay de mí, que soy inmundo, que habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Un avivamiento de arrepentimiento dentro y fuera de la iglesia se necesita. Una iglesia que esté lavada, limpiada y que sea santa como Dios es santo. Una iglesia que se coloque sus ropas de lino fino, limpio, resplandeciente, para que lo sobrenatural entonces salga y brille y sea algo maravilloso delante de esta sociedad que se necesita. Resulta una consagración al servicio del Señor. Y dice que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si quieres predicar al Señor,
te arrepientes en una visión sobrenatural, no importa la condición espiritual. Él la vio en una condición, fue al lugar sagrado en una condición espiritual que no era la indicada, pero Dios le permitió verlo para que se arrepintiera y cumpliera con ese propósito que Dios tiene con él. Y entonces él le dijo: después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios te está llamando a la iglesia en nuestro tiempo. Vamos a pelear contra esta pandemia. Vamos a honrar el nombre del Señor como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre Santo, porque es en los lugares sagrados donde viene la visión sobrenatural para la iglesia, para la vida de cada una de las personas que está viendo este devocional, los cuales bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muéstrales tu gloria, muéstrales tu poder, tu amor y tu misericordia. Muchísimas gracias te damos, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo de la iglesia Camino de Esperanza en la ciudad de Cali. Así que hasta la próxima, nos veremos con un devocional especial para llegar a tu corazón. Dios les bendiga. Aquí